relleus mixtes d'Oropesa. Hem finalitzat ja la primera part de la Lliga de Clubs, on teníem 3 proves de duatló individual, per equips i per relleu mixtes, i ara comencem la segona part de la Lliga de Clubs 2023, en aquest triatló per relleus mixte d'Oropesa. La propera setmana tenim el triatló per equips de Vinaròs i el 4 de juny conclou la Lliga de Clubs 2023 en el triatló de la Malvarrosa. Pasar-ho bé, sobretot disfrutar y tornar a sentirte bien, que es lo que se toca. Bueno, pues esperamos como todos los años que venimos a Oropesa, venir a disfrutar un montón. El agua ya veis que está un poquito movidita, pero seguro lo vamos a pasar muy bien. Pues mira, un poco, para no ser triatleta, yo creo que bien, disfrutar y ya está. Jo he sigut segon relleu, la mar estava molt picada, però sí que és de veres que quan s'arribava a la boia descansaves i ahir ja podies nedar i anar a tope fins a la primera transició. Mira que ho hem disfrutat. Soy nuevo, esto no es lo que pensaba, pero bien, bien. Dia espectacular, entorn ideal, una platja que ens ha fet que siga molt divertida i centrada a l'aigua, un circuit de bici espectacular i una carrera a peu bordejant el que és la mar i el passeig d'Oropesa. Tots hem pogut gaudir d'aquest triatló, on han participat 2 xics i 2 xiques. A iniciar la prova un xic, li dona el relleu a una xica, després el tercer rellevista torna a ser un xic i finalitza i entra a meta una xica. Pues la verdad que muy guay, el circuito ha sido una pasada por la bici muy chula y nada, la natación, aunque esté picado el mar, a mí me ha encantado, así que estupendo todo. Llega Gallardo. Pues nada, la bici espectacular, un paraje precioso, la verdad que lo recomiendo a todo el mundo. Y luego la carrera, pues hemos sufrido, como siempre la ha subido un poco y luego la bajada muy chulo. Te pasaban los pros de verdad como aviones, pero los que somos amateurs venimos aquí a disfrutarlo. Pues la verdad que me está pareciendo una liga muy interesante, muy reñida y sobre todo muy entretenida por las pruebas de equipos, los relevos mixtos e individual. Un poco bastante completa y las sedes muy chulas y muy interesantes. La veritat és que la jornada està transcorrint en normalitat. Gràcies a que els segments són d'una única volta, estem tenint molt poques serrades i encara que ha començat el dia un poc núvol, s'ha arreglat i pensem que tots estem gaudint molt d'aquesta jornada. He participado en todas las pruebas y me he sentido muy a gusto, además con mi club como ha participado mucha gente, he estado muy arropada y es mi primer año en triatlón y por ahora me está gustando mucho y esperando a competir ya en Vinaròs y a continuar y terminar también de Valencia. Esta dinámica de relevos mixtos es muy atractiva porque podemos ver tanto a chicos como chicas haciendo un circuito completo y haciendo una rutina muy espectacular para todo el público. Donar
Enhorabona a tots i totes les triatletes que han participat en aquesta prova i es veiem el proper diumenge, 30 d'abril, al Triatló per equips de Vinaròs. Enhorabona!